Ahí está. Bueno, hermanos, siempre Cristo y la iglesia, Amén. la historia del arca y el tabernáculo. O sea que cuando más adelante habla ahí de que el arca se la llevaron por 20 años, estaba totalmente sin Cristo. Los tipifica pues que estuvieron sin Cristo. Pero de ahí tuvo todo ese proceso que el arca tipifica a Cristo con la presencia de Dios triuno, con su pueblo, a fin de llevar a cabo una economía, llevar a cabo un plan, un propósito. Aquí está, mire otra vez, hermano, lo que le mencionaba, hablamos con él, su reino en la tierra. Y eso no se menciona mucho. Yo he visto, pues, nunca he oído, pues, que se recalque su reino y que se explique qué es su reino y qué es lo que disfrutamos del reino, qué es lo que predicamos del reino, para qué la gente quiere saber del reino. Fíjese que yo lo invito a que nos adentremos en este punto del reino y lo ampliemos. Yo a Linda ya le pedí favor de que me dé los versículos que hay. Ahí lo tiene, entonces me lo va a enviar. Entonces es bien importante. Dice que ese es el propósito de la economía, para establecer su reino en la tierra. Sí. Cuando se edifica la iglesia es para edificar el reino. Cuando se va a la Nueva Jerusalén es porque el reino, está uno en el reino. Ahí está uno disfrutando del reino, en plenitud con Dios, ¿verdad? Entonces, dice, el arca constituía en el centro y contenido del tabernáculo. Representa a Cristo en calidad de centro y contenido de la iglesia. El arca se menciona en primer lugar al escribirse la visión del tabernáculo, indica que Cristo ocupa el lugar de preeminencia en la iglesia. Ahí no hay pierde, ahí no hay pierde. Y el arca contenida las tablas de la ley, como testimonio de Dios, la expresión y revelación de quién es Dios. O sea que cuando se habla de la ley del testimonio, de los 10 mandamientos, esa es una fotografía, unos rayos X del Señor, pues representa cómo es Dios, cómo es el Señor. Uno lo toma para uno, ¿verdad? Porque toda la Biblia la toma uno como que fuera personal, pero la Biblia habla de Cristo, Cristo y la iglesia. Entonces, cuando se contenían las tablas de la ley, es un testimonio de Dios, la expresión y revelación de quién es Dios. O sea que el arca en el lugar santísimo representa a Cristo como centro de la morada de Dios, la iglesia, y el contenido de la iglesia como casa de Dios. O sea que estaba el lugar, estaba el atrio, está como estaba el templo, ¿verdad? El atrio, el lavacro, estaban los panes amargos, y del otro lado estaba la luz, ¿verdad? Las lámparas. Y al final estaba el incienso, y adentro estaba el lugar santísimo. O sea que eso es lo que hoy representa eso mismo el Señor Jesús, pero Él ahora mora en nosotros, pues Él ha buscado un lugar donde reposar. Entonces, por eso dice que Él busca un lugar donde poder llegar y reposar. Y la iglesia también. Entonces, esta arca de madera también era recubierta por oro. Y por eso dice que el arca de madera, la madera representa la humanidad. O sea que, y la mezcla con el oro es la divinidad con la humanidad. Es lo que ha buscado siempre el Señor, pues recobrar a su humanidad. La vez pasada un hermano compartió que desde que Adán cayó hasta la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, Dios estuvo preocupado por la humanidad, por rescatar a la humanidad. O sea que su principal pensamiento durante todo el recorrido de la humanidad, de la historia de la humanidad, el Señor ha querido siempre
recobrarla. Y la recobró hasta la muerte del Señor Jesús. Hasta ahí volvió, se vuelve a tener otra vez, abre la puerta para que podamos entrar a disfrutar del árbol de la vida. O sea que durante todo el tiempo, hasta el Señor Jesucristo, siempre Dios tuvo ese deseo de rescatar. O sea que esa es la mezcla de la humanidad con la divinidad, cuando la madera está cubierta de oro. Esa cubierta, pues, es Dios el que actúa. Entonces, ¿para qué? Es una sustancia básica para expresar a Dios. O sea que cuando se está recubierto Dios, ¿qué es lo que pasa? Que se expresa a Dios. Porque Dios, el hombre, ¿para qué fue hecho? Para expresar a Dios, para contar lo que Él es. Entonces, aquí la madera de acacia que estuviera cubierta de oro por dentro y por fuera, porque estaba completa, representa esta naturaleza divina que penetra en la naturaleza humana y reposa sobre ella. ¿A fin de qué? De que se pueda expresar a través de la naturaleza humana. O sea que esa es la comisión que tenemos, expresar a ese Cristo, a ese Dios único que tenemos. Esa es eso es lo que la madera representa a la humanidad, y la recubierta de oro es para que se pueda hablar de él, así como es él. Amén, hermano. Amén. Bien profundo esta semana y muy interesante las dos cosas que nos menciona. Usted habló un poco día 2, uno, día 2, ya estaba cerca del día 3, pero ya vamos Sí, ahí, ¿ah? Pero bien amén. interesante la historia del arca y del tabernáculo, pero me llama la atención lo que representa cada una de ellas. El arca está relacionada con Cristo y asociada con la presencia de Dios. Y el Así es. tabernáculo lo asocia el hermano con la vida de iglesia. Entonces, pero es bien interesante que en algún momento el tabernáculo sale, el arca sale del tabernáculo. Sí, Y quiere decir que en algún punto la vida de iglesia existe sin la presencia de Dios, pero de una manera deformada, de una manera que es pues incorrecta, podemos decir, pero es una vida de iglesia sin Cristo, basada en una opinión propia. sí, Pero bien interesante cómo nos lleva hasta ese punto. Pero me gustó mucho el asunto de lo que persigue Dios, ¿verdad? Él nos ha ganado para que lleguemos a ser un solo hombre corporativo, solo, ¿verdad? Y la morada así es. mutua, pero me menciona esto como palabra de introducción, la mezcla entre Dios y el hombre. Amén. Entonces, ahora, este asunto de la mezcla de Dios y el hombre nos habla acerca completamente del cuerpo de Cristo. Sí, Entonces, realmente nosotros debemos, como dice aquí, ver, ¿verdad? Abrir nuestros ojos, pero entrar en la realidad. Usted hablaba de algo que estábamos hablando antes de la grabación, en plena lectura, sí, donde decía usted que deberíamos de veras ponerle un poco de atención al tema del reino. así es. Entonces, de veras que esto es un tema no solo apasionante, sino que tiene que ver con la meta de Dios, ¿verdad? Así es. La meta de Dios es que nosotros vivamos como su pueblo, supeditados a, a sus designios. Ese es el propósito del reino, ¿verdad? De que existe ese lugar. La semana pasada veíamos cómo es que para Dios es muy importante que el pueblo de Israel entrara en ese sistema de gobierno, ¿verdad? Sí, Y esto es por causa del sacerdocio degradado, los jueces también degradados, pero llegaron a este punto donde lo único que podía sacar al pueblo de esa situación terrible en la que vivía era estar bajo el reinado, valga la redundancia, sí, o bajo el gobierno de un rey. gobierno. Entonces, esto del reino tiene que ser, es algo así. Hermano, vivir bajo ese lineamiento, vivir bajo ese régimen, ¿verdad? Donde Dios gobierna y nosotros obedecemos. Esto pues debe llamar nuestra atención Sí, porque es la intención de Dios. Entonces, dice aquí, para entrar en la realidad esta del cuerpo de Cristo,
que está relacionada con el reino, porque el cuerpo de Cristo obedece a la cabeza que es sí, Cristo. Entonces, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, también hablamos del gobierno. sí, Pero esto es mucho más que solo decir yo ya levanté la mano, ya recibí al Señor, ya estoy en el reino. No realmente. Nosotros estamos como de este lado, diría que el hermano, pero digamos, todavía no estamos en la realidad del reino o en la realidad del cuerpo de sí, Cristo. Vivimos en parte o vivimos, pues tal vez en parte, ¿verdad? Digamos, en una parte muy pequeña o minúscula de esa realidad. Pero para poder entrar en esa realidad, lo que debemos ver es el significado intrínseco tanto del arca como del tabernáculo. Entonces, nos explicaba usted hace rato, el arca tipifica a Cristo como la presencia de Dios, ujú, ¿verdad? Pero sí, me llamó la atención esto. ¿Para qué? Para llevar a cabo su economía, para establecer su reino en la tierra. Entonces, así es. entonces, necesitamos esa arca, ¿verdad? Pueda que nosotros estemos en esa situación de agarrar a Dios como nuestra herramienta, ¿verdad? Tomar a Dios como nuestro escudo y Sí, pues Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, pero no de esta forma, de una manera sí, arrebatada o de una manera superficial, pero esto es importante, ¿verdad? sí, El arca representa a Cristo como el centro, como el contenido primero de la iglesia. Entonces, luego la sí, visión del tabernáculo se relaciona con Cristo, pero también con la mezcla del hombre. ¿Qué había dentro del arca, verdad? ¿Qué contenía? Primero las tablas de la ley, que están relacionadas con la expresión y la revelación de quién Dios es. Esas 10 palabras, esto que conocemos nosotros como la ley, en realidad es una descripción detallada, perdón, de qué es Dios, ¿verdad? El lugar donde estaba el arca era el lugar santísimo, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Qué sí, significa esto? Ese lugar, el arca estando ahí representa a Cristo como el centro y como la morada de Dios, ¿verdad? sí, Entonces, esto es bien, bien, bien significativo. O luego nos habló usted también acerca del tipo de madera que se usaba sí, o que se usó en la construcción del arca. Entonces, esta madera de acacia, por un lado, representa, bueno, representa a Cristo como la corporificación, ¿verdad? Como la corporificación o la parte humana de Cristo, pero una humanidad elevada, porque esta madera no es cualquier madera, no es una madera de pino, es una madera de acacia. Entonces, pero está cubierta de oro. Entonces, esa cubierta de oro representa a la naturaleza divina que penetra en la naturaleza humana y reposa sobre ella. Me llamó mucho la atención que de ahí menciona el tema del propiciatorio, que es la cubierta, la tapadera sí, del arca donde estaban los querubines. pero Entonces, ese es el lugar donde Dios se reúne con su pueblo. sí, Entonces, ahí es donde Dios habla. ¿Verdad? Donde Dios expresa completamente su voluntad. Entonces, esta parte es maravillosa. Dice por sí, acá que este es el lugar donde disfrutamos la propiciación delante de Dios y donde podemos reunirnos y tener comunión con nuestro Dios justo para recibirlo como gracia. Entonces, hay más detalles relacionados con el arca. Por ejemplo, el asunto de los dos querubines que indican que el resplandor de la gloria de Dios procede de Cristo, ¿verdad? Entonces, eh, hay una visión que debemos tener acerca de lo que es esta arca y lo necesario que es esta presencia de Dios en nuestra vida de iglesia. Cuanto más Dios se reúne con nosotros y nos habla, cuanto más nos reunimos con Dios y escuchemos su hablar, más de su testimonio tendremos en nuestra experiencia. Entonces, la visión con relación al arca es eh, una visión donde nosotros somos alumbrados a ver lo importante que es la presencia de Dios. Vemos más adelante cómo es que el arca, después de que se vuelta por los filisteos, porque cuando se la llevaron dijeron, ya tenemos el arma última, ¿ah? Pero empezaron a tener el montón de problemas
terribles con sus ídolos, con las enfermedades, cosas que hemos leído, ¿se recuerda todo sí, esto que pasaron ellos? Y no, váyanse, llévense esta cosa aquí, ¿verdad? Llévense esto de aquí. Pero como la vida de iglesia había sido alterada, ¿verdad? No estaba, o sea, no era el destino del arca del tabernáculo, degradada. degradada, ¿verdad? Entonces, es una cuestión bien, bien interesante cómo es necesario tener una visión apropiada. La palabra nos da tal visión. Entonces, pues hay más que comentar, pero creo Sí, que nos quedamos en estos días para ampliar hacer la- uno en esto. sí, No pasar más allá y guardar un poco para mañana, ¿ah? Pero no sé si quieren sí, añadir algo claro, más ahí. sí. No quiere ¿Mande? añadir, que si No, quisiera no, no, añadir no, algo más ahí. está bien así. En- Solo digamos en cuanto a que nos y volvemos otra vez a nuestras opiniones, ¿verdad? Que sí, oramos a favor de nuestras necesidades y pues es lógico que ore así, pues. Pero el Señor no quiere esa clase de oración, Él quiere que se ore por su, por el cuerpo, por Él, por el reino, por la iglesia, o por lo que el propósito de Él, nada más. Me llamó la atención esa parte de lo que dice el hermano ahí, que las oraciones van dirigidas a nuestra prosperidad, a nuestra salud, y está bien, pues en alguna manera tenemos que hacerlo porque la misma palabra dice, pide y se te dará, toca y se te abrirá. Entonces, pero digamos, como corporativamente, las oraciones tienen que estar dirigidas y la intención de uno buscar a, la palabra dentro de todo esto para edificar pues, el cuerpo. amén. Pues fíjese que como no llegamos a tocar esos dos puntos que están aquí en el bosquejo todavía, Sí, pero eso es fundamental comprender que necesitamos laborar con Dios. Se nos dijo, por sí, ejemplo, en otras semanas, que lo que espera Dios de nosotros es nuestra cooperación, sí, sí, que sí, cooperemos, pero ¿qué es lo que quiere Dios? Establecer su reino. Eso lo hemos oído sí, y estamos como abriendo un poco los ojos con respecto a esa palabra, reino. ¿Qué así es lo que es, significa? ¿Qué exacto. es lo que implica? Pero la oración, hermano, fíjese que esto es como un empleado y un empleador. Si nosotros fuéramos un empleador y contratamos a alguien, pero esta persona que contratamos llega a agarrar los materiales y los guarda y se los lleva para su casa, eh, ve otras cuestiones y les agarra para beneficio propio, empieza a llegar tarde porque tenía que dormir o irse temprano porque tiene, o sea, el interés de ese trabajador no es la empresa, ni son los bienes del empleador, ni, sino él está ocupado en sus propias necesidades. Hermano, Sí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. así es. Entonces, esto debe abrir, o sea, creo que está abriendo ya nuestros ojos en alguna medida. Que, Sí hemos tocado, sí hemos ¿por sido qué estamos tocados, en pues. esto? Porque Dios tiene un interés. Imagínense lo que hemos hablado estos días acerca de estas ciudades de Huehuetenango, Quetzaltenango, Sí, Chimaltenango, Zacapa y Jutiapa. Hermano, Dios va a sí, hacer algo aquí, pero está viendo también nuestros intereses. O sea, que se está viendo ah, si está nuestro interés o si es que de veras vamos por el interés de Dios. Entonces, así es. amén. Le voy a Amén. detener aquí la grabación.